Puedo pasar lista, ¿eh? Ya, jóvenes, entonces, Gabriela, va a ser ese orden, ¿no? Según la relación que me has enviado. Ajá, sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, voy a pasar lista, ¿ya? Bueno, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Me presentan el PPT, van exponiendo y al final yo les voy a hacer unas preguntas, ya sobre el tema. ¿Ya? A ver, Arriarán, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Borger Vargas, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Cárdenas García, Castillo, Castro Pareja, Presente, profesor, presente. Collazo Jara, Presente, profesor. Cueva Ávila, Presente, profesor. Durán Palacios, Presente, profesor. Buenas noches. Espinosa Carguamaca, Presente, profesor. Fernández Villar, Presente, profesor. Flores Palomino, Presente, profesor. Galarza Valdivia, Presente, profesor. Gamonal Palomino. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guevara Pérez. Gutiérrez del Castillo. Presente, profesor. Cárdenas García. Profesor Guevara Pérez, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Cárdenas Guevara García. Pérez. Perdón, ¿cómo? Presente. Guevara Pérez. Ya. Gutiérrez del Castillo. Presente, profesor. Ya. Janco. Presente, profesor. Jamanca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Laura. Lauro y Yatupa. Lazo de la Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. Luján López. Malásquez Salas. Presente, profesor. Ya. Mata Munaico. Mata Munaico, ok. Medina Bustamante. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Payares Ríos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Palomino Ventura. Buenas tardes, profesor, presente. Paucar Jesús. Presente, profesor. Paucar Alejandro Jesús. Sí, profesor, presente. Ya, ok. Paucar Eduardo Jesús. Presente, profesor. Ok. Paz Arroyo. Presente. Peña. Peña Quito. Peña Margarito. Quito Flores. Rodríguez Marchán. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romero Ávila. Presente, profesor. Rondán Martel. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sosa Mesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Vergara Camarena. Presente, profesor. Ok. Villanueva Anticona. Presente, profesor. Ya. A ver. Profesor, disculpe, recién pude conectarme, mil disculpas, soy Lauro. Lauro y Atupa Andrea. Si es que me podría disculpar, por favor. Sí, Lauro Yatupa, Andrea Celeste, ¿no? Sí. Ya, ok.
Ya, presente. ¿Quién más? La compañera Mayra Mata ha escrito el chat. Creo que son micrófonos. ¿Mayra qué? Perdón. Mata Munaico. Mata Munaico. Ya, Mata Munaico, ok. ¿Alguien más? Yo, profesor, ¿me logra escuchar? Vergara. Camarena. No sé si me responde así. Dije presente. No sé si... Aldo Orlando, ¿no? Sí. Ya, ok. ¿Alguien más? Ya, ok, cerramos entonces. Profesor. Buenas tardes. Llegué tarde, soy Quito Flores. Quito Flores. Josué Silvestre. Sí. Ya, presente entonces, ok. ¿Listo? Ok, empecemos con el primer grupo, ¿no? La exposición. Termina la exposición y yo les voy a hacer algunas preguntas a cada uno, ¿no? Y me explican, ¿no? Así cerraríamos, ¿no? ¿Ya? Y si en la exposición hay algo que me parezca que deben hacer una aclaración, los interrumpo. ¿Ok? Así va a ser el procedimiento. ¿Ya? Entonces, empieza el primer grupo a exponer. Ok, profesor, yo soy Daniel Fernández y voy a ser el representante del grupo 1. Me permite un momento para localizar esta... Ya, adelante. ¿Se observa? Profesor, ¿se puede observar? Sí, sí está, se ve la presentación. Ok, buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión, de parte de mi grupo, tenemos preparado una breve exposición de lo que fue nuestra experiencia en el laboratorio de EKG o SG. Bueno, antes que nada, tenemos que tener algunos conceptos previos en mente. En este caso, lo que es el pulso cardíaco, no es más que impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco al momento de ser estimulado el corazón para que éste pueda latir. Este empieza en el nodo sinusal y se esparce por todo su alrededor. Estimula el músculo cardíaco para que éste pueda generar la contracción y así generar el pálpito de este. Para medir este potencial de lesión tenemos lo que es el electrocardiógrafo. Este es más que un dispositivo que capta las corrientes de progresión, las procesa y las muestra de una forma más gráfica e intuitiva, y así el médico en cuestión pueda definir algún diagnóstico. Bueno, este dispositivo, ¿cómo funciona? Primero que nada, tenemos que identificar la variable física. Esta variable es en sí las corrientes de progresión que se van a generar, y para ello necesitamos los sensores y traductores. En este caso van a ser los electrodos. Parte de la experiencia es utilizar lo que son los electrodos de pinza y los electrodos de tipo pera, y así captar esta polarización. Y esta señal va a ser llevada a lo que es la etapa de preamplificación. Lo que va a hacer es amplificar esta diferencia potencial, que en sí es bastante pequeña, y puede ser amplificada, y posteriormente tiene que ser filtrada para poder observar la señal como tal en la etapa de filtración. Tenemos la etapa de digitalización, que es la etapa que viene a ser el procesamiento digital. Esto se puede lograr gracias a lo que es una CPU, un microcontrolador. En este caso es la parte lógica de nuestro dispositivo. Y por último está la etapa de transformación, lo que es la parte en donde el dispositivo va a interpretar estas señales y las va a mostrar de una forma más gráfica, como lo que va a ser en la impresión o simplemente mostrarle en una pantalla. Para este laboratorio tenemos los siguientes componentes y materiales. Tenemos los cables de 10 ramales, 10 debido a que son 4 electrodos de pinza y son 6 electrodos de pera que van a ser para las derivaciones en la parte torácica.
Tenemos el papel DCG, ya que nuestro electrocardiógrafo bueno, prácticamente imprime la señal en el papel. Este está milimetrado, tiene la escala de vida, y según el electrocardiógrafo, este va a ser impreso. Bueno, para calibrarlo, para definir si está en un correcto funcionamiento, tenemos el simulador DCG, que es en este caso utilizamos el TRISMET TSM de 3000H. Y bueno, para la limpieza o el mantenimiento de los pequeños dispositivos, como son los electrodos, tenemos el gel, el jabón y el alcohol. Bueno, en la experiencia del laboratorio, el laboratorio se dividió en dos partes. La primera es la experiencia con el simulador y la segunda es la experiencia con el paciente. Como ya dije antes, en el simulador vamos a utilizar el simulador TSM. Y como podemos ver, tiene ahí las 10 conexiones que van a ser para la entrada de los ramales al electrocardiógrafo. La experiencia con el paciente va a ser llevada a cabo. En este caso, nuestro paciente va a ser nuestro compañero voluntario. Como pueden ver, ahí tenemos a Joaquín. Y bueno, yendo de manera secuencial, procedemos a colocar los electrodos. Primero son los de pinza, el 1, 2, 3 y el 4, ¿sí? Después los electrodos que son de las respectivas derivaciones en la parte torácica, como pueden ver aquí, los chupones. Y bueno, calibramos el electrocardiógrafo, definimos de qué forma queremos el electrocardiograma y posteriormente lo procedemos a la medición. Estos son los resultados obtenidos por el simulador. Como se pueden ver, tenemos todas las señales. Son bastante regulares. Por cierto, el simulador tiene que estar calibrado para que emita una señal de una persona adulta. Esta no tenga ruido, tiene que estar a una escala de 2 milivoltios por división y a 80 BPM es la frecuencia, y como se puede ver, sí la obtuvimos. Esto demostró de que nuestro electrocardiógrafo funcionaba de manera correcta y no tenía ningún problema de ruido o bueno, no mostraba una señal que no fuese la que mandaba el simulador. Posteriormente, los resultados que obtuvimos de nuestro paciente. En este caso, cabe resaltar de que no teníamos los seis electrodos, así que tuvimos que ideárnoslo. Primeramente, utilizamos los 4 que teníamos para obtener las primeras 4 derivaciones. Como podemos ver, las 5 y las 6 no se encuentran, no emiten una señal continua. Y posteriormente tuvimos que cambiar de lugar esos electrodos, y por eso es que ya no tenemos la señal ni 1 ni 2. Bueno, como se pudo observar, nuestro compañero en esta primera medición tuvo una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto. Como podemos ver, el electrocardiograma de nuestro compañero está correcto. Se puede observar que no hay ningún periodo largo, por lo que descartamos cualquier tipo de arritmia, o uno corto, que ya sea para taquicardia o... Bueno, lo mismo pasa con el segundo, así que nuestro compañero está muy bien. Las conclusiones a las que llegamos, primeramente, fue un gusto haber trabajado con este tipo de dispositivo. Y prácticamente al manipularlo, uno entiende la correcta manipulación y calibración de este dispositivo. Después de revisarlo, el electrocardiograma, podemos definir que nuestro compañero se encuentra en un buen estado. Su frecuencia cardíaca varía desde los 80 a los 110. Subió bastante porque al parecer hicieron reír a nuestro compañero. Se puede observar por los primeros canales, que son la 1, la 2 y la 3, que la forma del electrocardiograma mostraba correctamente el PQR que se pedía. Y bueno, se mostró también las 6 derivaciones, a su vez de que pudimos ver la diferencia de estas. Cabe resaltar de que las derivaciones que estaban ubicadas
continuamente son muy similares, lo que demuestra que se estaban viendo en paz. Parte de eso es todo lo que pudimos observar. Gracias por parte del grupo 1. Había unas preguntas de laboratorio. Sí, profesor. Me permite un instante. Sí, las preguntas las resolvimos en la misma guía, pero no vimos conveniente posicionarlas, pero bueno, aquí les relato. Para comenzar, tenemos la primera pregunta, que es el significado de arritmias y tipo de clasificación. Las arritmias cardíacas o latidos son los latidos cardíacos irregulares. Es un problema con la frecuencia en el ritmo de los latidos del corazón. Se puede observar ciertas irregularidades, como ya sea demasiado rápido, demasiado lentos, y esto ocurre cuando los impulsos del corazón no funcionan correctamente. Como segundo, tenía el significado de las ondas T invertida, elevación del segmento ST y depresión del segmento ST. La onda T invertida, la onda T refleja la repolarización ventricular bueno, esta parte. En esta parte creo que voy a ceder a mi compañero. Un momento. ¿Tu compañero va a responder las preguntas que están en el laboratorio o ya concluiste? Aparentemente no está listo para responder, profesor. Creo que mejor concluimos en esta ocasión. Ya. En la parte circuital, ¿no? Se habló del modo común. ¿Ya? Y la pantalla del cable, ¿no? Lograron ver, no físicamente, ¿no? Pero se puede ver que si bien es cierto, la malla no se visualiza, más o menos entienden el concepto de la malla ahí, porque hay una conexión ahí metálica al colocar el cable con el equipo, ¿no? ¿Lograron visualizar esa parte o no lo han visto, digamos así, en ese contexto, ¿no? Bueno, profesor, en mi caso sí llegamos a ver... Bueno, ¿Puedes colocar tu diapositiva en la parte donde está conectado el cable de paciente con el equipo? Aquí se encuentra, profesor. ¿Se observa? Sí, por acá no se ve el equipo, ¿no? Pero pasa a la siguiente diapositiva, creo que ahí Los demás son prácticamente el electrocardiograma. La anterior, a ver. No hay una parte donde este cable
está conectado al equipo, ¿no? Bueno, no hay, ¿no? Creo que sí lo tenemos, pero tendríamos que buscarlo en todas las Ya, bueno, ok. Entonces, acá está el cable, ¿no? Y esto va conectado al equipo, al electrocardiógrafo, y alrededor tiene una conector metálico, ¿no? Ese conector metálico conecta con el equipo, ¿no? Y con la carcasa metálica del EKG, ¿no? Entonces, aquí sería lo que es la malla, ¿no? O sea, donde la pierna derecha, ¿no? El modo común, ¿no? Puede ser como que llega acá a la malla del cable, porque se supone que todos estos cables deben tener una malla metálica, ¿no? Que al final de cuentas está en esta parte metálica, ¿no? Y ahí sería la malla del cable, ¿no? Bien, según lo que vimos ahí, señal de guarda, ¿no? Y sirve también para ver el ERLD, ¿no? Donde se puede el retorno por la pierna derecha, ¿no? Ok, entonces se puede ver o comprobar, ¿no? Que así es, ¿no? No se ve físicamente, ¿no? Pero eléctricamente tendría esta representación, ¿no? Todas las mallas están aquí, chocan con el equipo, ¿no? El equipo tiene tarjetas, ¿no? La impresora, pero tiene una armazón metálica, ¿no? Esa armazón metálica, ¿no? ¿Cómo se llama? El terminal metálico, ¿no? O sea, la tierra, ¿no? Bien, y choca aquí con esto, con el cable, y sería la malla, ¿no? La señal de guarda. Si no estuviera esa conexión metálica con el EKG, ¿podría producir interferencias o se mantendría igual? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Si el terminal del cable no fuera metálico, por lo tanto no haría contacto con la estructura metálica del equipo, ¿no? Y no habría una conexión a tierra, ¿no? Porque la estructura el chasis del equipo es una conexión a tierra, ¿no? Entonces, si el cable no sería metálico, el terminal no sería metálico, entonces no habría un contacto ahí. ¿Qué podría producir en la toma del electrocardiograma? ¿Qué efectos se vería, ¿no? Tengo entendido, profesor, que el chasis es para prácticamente aislar el dispositivo del paciente. Lo que hace la conexión a tierra en sí es derivar todo lo que son las corrientes parásitas o las que causan interferencia, por lo que sí afecta de no ser de metal, al no ser conductor, no dejaría las corrientes inmiscuirse en la señal, causando mayor ruido al momento de ser aplicada el electrocardiograma. Ya. Según el diagrama eléctrico que hemos visto, no habría una conexión a la malla, ¿no? Eso significa que todo el modo común entra al circuito, ¿no? Y amplifica el ruido, ¿no? Y la señal se apantalla, ¿no? No se atenúa, ¿no? Ya que la otra señal, que es más grande, pasaría, ¿no? El modo común. Por eso que el terminal del cable tiene que tener, pues, su conexión ahí para que choque con la estructura del equipo, ¿no? Que es una conexión a tierra. Con respecto a la impresora, ¿no? ¿Qué características puedes decir de la impresora, ¿no?
según cómo ha funcionado, ¿no? Empieza a correr el motor, ¿no? Jala el papel, ¿no? Y ese papel es termosensible, ¿no? O sea que si colocas ahí alguna parte calienta, ¿no? Va a imprimir en el papel, ¿no? Con una la calefacción pasa por el papel térmico, se coloca una línea, ¿no? Color negro, ¿no? Bien, que puede ser gruesa o fina, ¿no? Lo ideal es que sea fina, ¿no? Porque cuando es gruesa aparece, significa pues que hay una, ¿cómo se llama? Un artefacto, ¿no? O sea, una interferencia ahí que ingresa, ¿no? Más o menos como al momento de empezar a funcionar ese, correr el papel, imprimir, ¿cómo crees que sería esa estructura, ¿no? De esa impresora? Teniendo en cuenta que es térmica, ¿no? Tengo entendido, profesor, que al momento de grafitar hay una resistencia en esa parte la que imprime básicamente lo que es todo del papel para SG. ¿Tú solo estás en este informe o estás con otro compañero? En sí estamos todos, profesor. ¿Estás solo? No, estamos todos. Otro compañero, ya, que otro de tus compañeros conteste, pues, ¿no? Okay. Has instalado, no has subido todavía tu informe, ¿no? Creo que otro compañero sí lo subió. ¿Cuál es el otro compañero? ¿Adrián Rodrigo? No, profesor, ese compañero no es de mi grupo. ¿Janco? Ah, no, Janco no está. ¿Gabriela? Profesor, somos grupo 1. No hay ninguno, o sea, no está todavía para ver el nombre de ellos. Bueno, a ver que te ayude uno de tus compañeros. A ver. Bueno. Ustedes han llevado el curso de anatomía, ¿no? Fisiología. ¿Cómo fue que lograron identificar cómo colocar los precordiales? ¿Pudieron ubicar la parte de las costillas? Profesor, bueno, al inicio no, porque las costillas no se notaban como en las imágenes que se suele mostrar anatómicamente, que son pues a pecho abierto, ¿no? O con las costillas que se notan de forma más detallada. Entonces se tuvo que hacer como una estimación en base, por ejemplo, al esternón y acomodar, digamos, ¿no? A partir de ahí, en cuál costilla o en cuál saco intercostal, ¿no? Iba cada electrodo. Ya. Básicamente tomando puntos de referencia como el esternón o por ejemplo, la última costilla que se encuentra también, ¿no? En la parte inferior. Ya. Tengan en cuenta que ustedes van a ser biomédicos y obviamente si no hay un paramédico, se supone que ustedes tienen cierto conocimiento, ¿no? De lo que es anatomía, fisiología, ¿no? Biología que han llevado, ¿no? También. Entonces, un poco el concepto del esqueleto, ¿no? De la persona. O sea,
Por ejemplo, eso yo no les pregunto a los de sensores y transductores, ¿no? Porque es más el tema eléctrico, ¿no? Más que todo centrado en el desarrollo eléctrico, ¿no? Pero ustedes también hay que mezclar, ¿no? Ya, tú eres Galarza, ¿no? Sí, profesor. Ya, Espinosa, ¿qué puedes aportar al grupo? Espinosa Carhuamaca. Con respecto a la... Tus impresiones al laboratorio y con respecto a la impresora. pues bueno, con respecto a la impresora, bueno, pude leer el manual y bueno, como usted mencionó, no se trataba de una impresora térmica que bueno, bueno, se imprimía, bueno, en el papel, y bueno, básicamente eso, ¿no? De acuerdo a la calefacción se podía imprimir el papel y se podía ver las señales bioeléctricas, ¿no? Que se emitía en el electrocardiograma. Y bueno, con respecto a la conexión de los electrodos, como mencionó mi compañero, al inicio fue difícil de identificar los espacios intercostales en los que debe ir cada uno, a pesar de que pues o sea, se tenían los colores y los números, pero era difícil porque no se podía identificar los espacios. Bueno, también hay dos tipos, también podría agregar que hay dos tipos de electrodos, los que van en el tórax, que bueno, esos fueron los que fueron difíciles de ubicar, y también los que van en las extremidades, ¿no? Bueno, que eso es, bueno, fue más fácil de realizar, ¿no? Aplicando el gel. Y pues bueno, eso, profesor. Ya. No tuvieron inconvenientes, ¿no? O sea, fue fácil, digamos, bueno, salvando lo de los precordiales, que era más complicado, ¿no? En colocar los electrodos, ¿no? O sea, o tuvieron dificultades en colocar los chupones, por ejemplo, ¿no? Que era tipo ventosa. ¿Tuvieron dificultades? ¿O fue fácil? No, en ese caso no hubo problemas con eso. Solamente en la identificación del lugar exacto en el que debían colocarse. Ya, en la ubicación más que todo. Uh-huh. Ya. Y, por ejemplo, hemos definido el instrumento, ¿no? Como un amplificador de instrumentación, ¿no? Bien. Y el multiplexado, ¿no? Porque no hay ningún cambio externamente, ¿no? Todo se hace internamente. ¿Entendiste el concepto del multiplexado dentro del funcionamiento del equipo? O sea, Joaquín Luján, ayuda a tu compañera. Profesor, mi compañero me comenta que está teniendo en este momento problemas de conexión. Está tratando de entrar, pero no puede. Ya. Bueno, la idea del laboratorio era de que la parte teórica, ¿no? Respecto al concepto mismo, ¿no? De la adquisición de la señal por cada derivación, ¿no? Externamente está conectado al paciente, ¿no? Los 10 cables. Pero las 12 derivaciones, ¿no? Entran a un solo amplificador diferencial, ¿no? Entonces hay una etapa que es el multiplexado, ¿no? Para que ingrese uno por uno, ¿no?
porque no van a haber varios procesadores para cada derivación, ¿no? Es uno solo, ¿no? Y en esa etapa hay un multiplexor, ¿no? Eso hemos visto en el diagrama de bloques, ¿no? Hay un multiplexor. Por eso les decía, ¿entendieron ese concepto? O sea, se dieron... Claro, cuando se refiere a, bueno, al multiplexado es que va a dejar pasar solo una señal, ¿no? A la vez, o bueno, puede ser dos, en base a ¿no? al requerimiento, y al dejar pasar pues dos señales al amplificador diferencial, no hay, se hará una resta entre ambas y se pasará a amplificar. Las va a ir tomando de a dos a dos. Eso básicamente se encarga el multiplexado. Ya. Bien, a ver, algo más. Si ustedes tuvieran que realizar un prototipo de un simulador de señales cardíacas, ¿no? ¿Qué idea tendrían para empezar a realizarlo, ¿no? ¿Tendrían un multivibrador, un oscilador? Luego tendrían un filtro, ¿no? Como para darle la forma, ¿no? Como han visto ustedes cómo funciona, ¿no? ¿Cómo sería un diagrama de bloques? Creo que lo he puesto en el laboratorio, lo han debido contestar. El profesor se refiere al diagrama de bloques de un simulador sí. de café. Bueno, pues sí necesitaríamos un oscilador porque la señal va a ser periódica, entonces, bueno, también no lo que mencionó el vibrador. Después tendría que haber un filtro, el filtro para el modo común, si no me equivoco. Después del filtrado también ya pasaría la etapa de amplificación de la señal. Eso sería ya otro. Después de eso pasaría por un conversor de analógico a digital para luego pasar finalmente al equipo. Ya, ok. Bueno, suban al laboratorio el laboratorio 1 más esta presentación. ¿Ya? Ok, el segundo grupo sería Rondán Martel, Sosa Mesa, Palomino Ventura y Cárdenas García. Ok, ya terminamos con el primer grupo, ¿no? Que sería el segundo grupo. Sí, adelante. ¿O quieren agregar algo? Ok. Entonces el segundo grupo, adelante. Ok, profesor, voy a presentar pantalla. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho, adelante. Ok, buenas noches compañeros profesores. El día de hoy, el grupo número 2, conformado por Cárdenas García Ahmed, Rondán Martel Jade, Sosa Mesa Mireya y quienes habla Palomino Ventura Michael, vamos a hablar sobre la experiencia del electrocardiógrafo. Sí, TPPT, por favor. Bueno, en primer lugar, tenemos el objetivo que fue demostrar el funcionamiento del electrocardiógrafo, de un canal y la verificación de sus accesorios. Y por otro lado, también tenemos el que termina siendo el equipamiento principal, que es el electrocardiógrafo, el cual es un aparato electrónico que se utiliza para evaluar el corazón. Este equipo registra la señal eléctrica del corazón para detectar diversas afecciones cardíacas a través de los electrodos. Pueden ser pequeños parches de plástico, también tenemos chupones, pinzas, que se adhieren a la piel en ciertos puntos del pecho, brazos, piernas, etc. Y en esos casos, esos electrodos terminan siendo conectados con cables que aíslan el ruido exterior. Siguiente PPT, por favor.
hablando de los materiales, al momento de hablar del electrografo, también tenemos que decir que los impulsos eléctricos naturales coordinan las contracciones de las diferentes partes del corazón. Esto es para que la sangre fluya como debería de ser dentro del organismo. Y aquí es donde entra la función del electrocardiógrafo, el cual registra esos impulsos para mostrar qué tan rápido late el corazón, su ritmo, si es constante o irregular, también la fuerza y el tiempo de los impulsos eléctricos a medida que se mueven a través de diferentes partes del corazón. También tenemos los electrodos que habíamos mencionado, que en nuestro caso fueron de tipo pinza y de tipo pera. Esos se diferencian tanto por ser periféricos precordiales. Periféricos son 4 los que están en las extremidades y los precordiales los que están 6 que van en la parte de la región precordial, en la parte superior del pecho cerca del corazón, por lo que podría ser. Luego tenemos el simulador de EKG, que fue parte principal para poder hacer la comparación paciente-simulador, el papel de ESG o EKG. También tenemos el gel al algodón, que servía el gel para poder conectar correctamente los electrodos, y el algodón y el alcohol para un proceso de limpieza del paciente. Sin nada más que decir, le paso la voz a mi compañero Med. Muchas gracias. Bien, yo voy a hablar del procedimiento. Bueno, primero, para el desarrollo del laboratorio, tenemos que desembalar el equipo del EKG de su respectiva caja y seguir las instrucciones del manual de usuario para el armado correcto del equipo. Previamente a eso, tenemos que haber leído el manual de usuario para evitar cualquier problema que pueda suscitar. Segundo, tenemos que desembalar el simulador TRISMET y ensayar su funcionamiento. Cuando la batería esté baja, debe conectar una PC con el cable USB para que esté cargada al momento de usarla y no ocurriera algún problema de descarga o desconexión. Tercero, bueno, conectamos el cable del paciente del EKG al simulador y seleccionamos toma de EKG en configuración automática. Cuarto, bueno, preparar el electrocardiógrafo conectando al cable del paciente y papel térmico y dejar listo para la toma del electrocardiograma. Luego, colocar al paciente, bueno, en este caso se realizó a un compañero de clase, el cable de paciente del electrocardiógrafo de 3 canales, según la figura 3, que posteriormente vamos a mostrar. Poner el gel en los electrodos para un mejor contacto de la piel en extremidades y en el pecho. Bueno, las conexiones se realizan a través de los electrodos. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo se conecta, ¿no? Sexto, tenemos que introducir los datos del paciente y seleccionar el modo automático para la toma electrocardiográfica de las 12 derivaciones y PRINT. Séptimo, bueno, introducir los datos del paciente y seleccionar el modo automático para la toma de electrocardiográfica de 12 derivaciones y PRINT. Bueno, finalmente limpiamos los electrodos y embalamos correctamente los equipos prestados para un uso posterior. Bueno, los resultados que hemos obtenido. Cabe destacar que hemos realizado las mediciones de 2.5 milímetros milivoltios, 5 milímetros milivoltios y 10 milímetros milivoltios, pero la que vamos a realizar o la que vamos a profundizar en las mediciones es el primero, que es 2.5. Aquí tenemos los resultados obtenidos del simulador. Bueno, acá está separado, está cortada la imagen, dada su extensión, y se puede visualizar cada derivación de mejor manera, ¿no? Aquí tenemos los resultados obtenidos del paciente, en este caso el alumno. Y del mismo modo que el anterior, tenemos la derivación de cada uno y la imagen cortada, dada la extensión que tiene. Ahora, la comparación de resultados. Esto es importante porque se nota que hay diferencia entre la simulación del paciente, del electrónico, y obviamente el paciente, que es alumno, la simulación real. En el caso de la derivación 1, como podemos observar, la diferencia más evidente radica en las amplitudes, pues la onda R del simulador tiene una mayor amplitud que la del paciente. En el caso de la derivación 2, como podemos observar también, como ocurre en la derivación 1, observamos que la onda R es más grande que en la simulación que en la del paciente, ¿no? Y que la onda P y Q es mayor. En el caso de la derivación 3,
Vemos la comparación también y observamos que, contrariamente a la dirección 2, observamos que la amplitud de la onda R es mayor en la onda del paciente. Ahora en la dirección AVR, como podemos observar, hay una pequeña similitud, sin embargo observamos que la onda PQR tiene mayor amplitud en la simulación o en la del simulador. La dirección AVL vemos que son similares, salvo que en la del paciente está invertido, ¿no? Y bueno, obviamente la diferencia más evidente. En el caso de la dirección AVF, vemos que ya se aleja un poco y observamos que al principio hay una onda de baja amplitud en la del simulador, mientras que en la del paciente hay una onda de mayor amplitud. En la dirección V1, observamos que es similar, salvo que la onda S es mayor en la simulación. En la dirección V2, observamos que las ondas son muy parecidas, sin embargo hay una variación en la amplitud de la onda S y T, pues en la simulación es mayor. En el caso de la dirección V3, la amplitud de las ondas R, S y T es mayor en la simulación con respecto a la del paciente. En la dirección V4, observamos que la onda R presenta una mayor amplitud en la simulación. Y bueno, también observamos un pequeño pico. En la dirección V5, vemos que es similar, salvo que la onda R y S y T tiene mayor amplitud en la simulación. En el caso de la dirección V6 y la última derivación, observamos que la amplitud de la onda R del simulador es mayor, mientras que la amplitud de la onda S y T es mayor en la del paciente. Bueno, para hallar la frecuencia cardíaca del paciente, en cada derivación utilizamos el método del 1500, que consiste en dividir 1500 sobre 17. 17, bueno, que vienen a ser los cuadraditos, que hay 17 cuadraditos entre la onda R y R. Y bueno, en el caso de la primera derivación contamos 17 cuadraditos y tenemos que hay 88 latidos por minuto, que viene a ser la frecuencia de la primera derivación. En el caso de la segunda, tenemos que hay 19 cuadrados y tenemos que hay 79 latidos por minuto. En el caso de la tercera, vemos que hay 20 y tenemos 75 latidos por minuto. En el caso de la derivación AVR, tenemos que hay 88 latidos por minuto. En la AVL tenemos 94 latidos por minuto. En la derivación AVF tenemos 94 también. Con respecto a la derivación V1, tenemos 83 latidos. En la V2 tenemos que la frecuencia es 94 latidos por minuto. Y en la V3 tenemos que 100 latidos por minuto. Y en la V3, V4 y V5 se repite que la frecuencia es 100 latidos por minuto. Para hallar la frecuencia cardíaca, en general, lo que hicimos fue promediar cada frecuencia de cada derivación. Bueno, tenemos que la frecuencia es 91.25, lo que está dentro del rango, ¿no? Normal. Ahora, las mediciones que realizamos, bueno, tenemos los intervalos de las derivaciones del simulador. Bueno, aquí tenemos, lo que se hace aquí es, contar las líneas y esas líneas multiplicarlo por 0.04 segundos. Bueno, aquí podemos observar que el PR, QRS, SIT, QIT, lo que se hace es simplemente multiplicar por 0.04. En el caso de la segunda derivación es lo mismo, salvo que, aquí se mantiene el PR, QRS, ST y QIT. La tercera derivación es PR, R, ST y QIT. Y el mismo modo solo se multiplica por 0.04. Ahora, en la derivación AVR se realiza lo mismo. Tenemos PR, QRS, ST, QIT, intervalos. En la AVL tenemos PR, QRS, ST y QIT, que es el mismo modo, se multiplica por 0.04, y aquí tenemos el tiempo. En la AVF se repite el procedimiento anterior en el caso de estas tres derivaciones. Ahora, en las derivaciones V1, V2 y V3, tenemos en la primera PR, RS, SIT, QIT.
Y del mismo modo, en la segunda y la tercera, y lo único que se hace es contar los cuadrados, bueno, las líneas, y multiplicar por 0.04. Del mismo modo, en la derivación V4, V5 y V6, salvo que en la V6, bueno, tenemos QRS, ST y QIT, y del mismo modo solo se multiplica por 0.04 segundos. Aquí tenemos los intervalos de las derivaciones del alumno. Como podemos observar en la derivación, en el caso del intervalo P y R, solo en la derivación 2 y en la derivación AVF tenemos que hay 0.12 segundos y 0.16 segundos. Y mientras que en el intervalo QRS tenemos que la derivación es 0.08 segundos en todos los casos. En el intervalo ST observamos que de todas las derivaciones se mantiene un rango de 0.2 segundos a 0.28 segundos. En el intervalo QIT tenemos que se mantiene un rango de 0.28 segundos a 0.32 segundos. Bueno, las amplitudes del simulador que previamente se explicó. Observamos aquí que en el caso de la onda P, onda Q, onda R, onda S y onda T, en el caso de las derivaciones, en la onda P vemos que se mantiene en todas las direcciones excepto en la 5 y la 6 y va en un rango de 2 y 4. La onda Q se mantiene solo en la dirección 1, dirección 2, dirección V4, V5 y V6. Y del mismo modo se mantiene 0.2 a 0.4, que viene a ser el segundo. La onda R, en este caso, está en todas las derivaciones y va de un rango de 0.4 milivoltios a 2.8 milivoltios, siendo el mayor V5. Respecto a la onda S, tenemos que está presente en todos, menos en la derivación 3. Bueno, todas van de un rango de 0.4, bueno, y el máximo que vendría a ser de 3.6 en V2 y V3. Respecto a la onda T, vemos que está presente en todas las derivaciones, y la menor vendría a ser en la derivación 3, y la mayor vendría a ser en la derivación V2 y V3 y V4. Bueno, en las amplitudes del 1 vemos que hay más espacios vacíos. Respecto a la onda P, solo está presente en la derivación 2 y el AVF. En cambio, en la del simulador está presente en casi todo. En el caso de la onda P, aquí en la del alumno va en la derivación 2 y AVF va 0.2. La onda Q está presente solo en la derivación 2, derivación 3, derivación AVR y derivación AVF, y es 0.2 en todas, pero es mayor que 0.8 en la AVR. La onda R, del mismo modo, está presente en todas, y va de un rango de 0.4 a 1.6, siendo el máximo V3. La onda S está presente en todo, menos en la dirección 2, dirección 3, AVR y AVF. Bueno, pues va de 0.4 hasta 1.6, que vienen a ser los máximos en V1, en V4 y en V6. Respecto a la onda T, tenemos 0. Está presente en todas, excepto en la dirección AV y L. Y va de 0.4 a 0.8. Ahora voy a pasar al resumen de la experiencia y voy a dar paso a mi compañero. Gracias. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en este caso se detalla cuáles fueron los primeros pasos para poder desarrollar la práctica. En primer lugar, se trabajó con el SG Carewell 1101B y se realizó las correcciones correspondientes, como se explicó a lo largo de la exposición. Después de ello, se hizo el análisis gracias a la interpretación del electrocardiograma en el papel milimetrado, papel de EKG. Y finalmente también se empleó el simulador para hacer una comparativa de la respuesta tanto del paciente como del simulador y poder ver sus diferencias. Siguiente PPT. Siguiente PPT. En este caso tenemos el diagrama de bloques del simulador de paciente.
En este simulador, lo que se puede ver primero es que es necesario configurar ese dispositivo de acuerdo a su manual, en modo automático. Luego se toma nota sobre los datos obtenidos del simulador y del paciente. Algo que me estoy olvidando ahorita, que me acuerdo, es que antes de hacer el ECG del compañero, también se debe de conectar el cable del electrocardiógrafo de 3 canales y utilizar el gel al momento de colocar los 6 electrodos en el pecho del compañero. Luego de utilizar el equipo, se pasa a desinfectar los electrodos y embalamos el ECG como nos lo habían entregado en un inicio. Siguiente PPT. En ese caso tenemos el diagrama de bloques de un electrocardiógrafo. Y aquí lo primero que podemos ver es que después de haber obtenido después de haberse dado la formación de las señales eléctricas, el amplificador aumenta el nivel de la señal que se obtiene con los electrodos sin tomar en cuenta ningún tipo de ruido. Además, al momento de realizar la práctica se observó que se podría originar un desbalance en la impedancia de contacto, lo que al final de todo el proceso, de todo este fallo, puede producir una saturación en la siguiente etapa de amplificación. Esta puede ser eliminada utilizando un filtro pasalto. Luego tenemos la etapa de fase de adquisición de datos, la cual se caracteriza por tener una componente en hardware, el conversor de AD y el componente de software. Finalmente, de obtener los datos, se pasa a su graficación en el equipamiento. Siguiente PPT. Bueno, en esa parte de conclusiones, también tenemos que dar unas observaciones de laboratorio. Y es que, por ejemplo, al ver las imágenes de los resultados obtenidos, nos percatamos que existen pequeñas diferencias entre las gráficas del paciente electrónico, el simulado, y del alumno. Debido principalmente a que, en el caso del alumno, del compañero, presenta señales de ruidos que se expresa por el mismo organismo. También algo curioso que pasó la primera vez que realizamos la práctica es que se recomienda revisar que al momento de realizar las mediciones, el equipo se encuentre conectado a tierra. Ahora sí, pasamos con las conclusiones, y es que, en primer lugar, se logró el objetivo, ya que se pudo demostrar el funcionamiento de un electrocardiógrafo al comparar los resultados del paciente simulador. También reconocimos el papel que cumple la onda, su interpretación de las mediciones, tanto simulada y experimental. Además, también investigamos las patologías cardíacas y la relación de estas con las diferentes ondas. Y por último, pudimos comprender el electrocardiograma y monitorear diferentes partes del corazón. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y con nosotros hasta otra oportunidad. Gracias. Ya, muy bien. A ver. Está bien, buena presentación. A ver, una pregunta. A ver. En las comparaciones que hicieron con respecto a las ondas del simulador versus las ondas de prueba del paciente, se notan las diferencias, ¿no? Bien. Entonces, pero eso no significa que el paciente tenga una patología, ¿no? ¿No? Que está en su rango de trabajo, ¿no? De función, en su rango de trabajo del corazón, ¿no? O sea, la onda espontánea está bien, ¿no? Solo que es diferente a un estándar, ¿no? El estándar es lo que te da el simulador, ¿no? Obviamente. Y la prueba, ¿no?, que se realiza a un paciente es la real, ¿no? Y de ahí el médico va a interpretar los resultados, ¿no? Para ustedes como ingenieros biomédicos, por ejemplo, quieren entregar un equipo, ¿no?, para demostrarlo, ¿no? ¿Cómo lo entregarían? ¿Lo probarían ustedes mismos o con un asistente? ¿O utilizarían un simulador? ¿No? Que para ustedes, ¿cuál sería la mejor forma, ¿no?, de entregar un electrocardiógrafo, ¿no?, a un médico, ¿no?, que lo ha comprado, ¿no? Y ustedes trabajan, o ustedes en una empresa que vende equipos, o
también ustedes distribuyen equipos, ¿no? ¿Cómo harían una demostración así tipo ingeniero, ¿no? Profesor, Sí, adelante, Yamile. yo considero que lo mejor sería probarlo en una persona, debido a que básicamente, bueno, el objetivo de un simulador es como que, bueno, el fabricante lo fabrica, bueno, valga la redundancia, para engañar o algo similar, o sea que el simulador engañe al EKG, introduciendo prácticamente que sea semejante a las señales físicas del cuerpo. Entonces, no se podría utilizar tanto como de base, debido a que simula dichas señales o los asemeja a una señal física. Entonces, mejor creo que sería tomarlas a un paciente y de esta manera evaluar el rango, ¿no?, que presenta el funcionamiento del EKG. Ok. ¿Están de acuerdo? Sosa, Palomino, Cárdenas, ¿están de acuerdo? Sí, profesor. Pero también considero que debe ir de la mano con una simulación también, profesor, para hacer una comparativa. Sí, profesor. Además, por ejemplo, el cuerpo, como usted dijo, tiene su propio señales de ruidos, algo que capaz el simulador no lo tiene. Cuando nosotros medimos la señal, el mismo organismo presenta señales que no se desea estudiar, ¿no? Las cuales son, por ejemplo, lo que nosotros queremos estudiar es la actividad eléctrica del corazón, pero ya el organismo también puede presentar otro tipo de interferencia. Sí, profesor, lo que decía mi compañero es correcto. Con respecto a cómo podremos ofrecerlo, sería, en especial, lo más conveniente sería probarlo en un paciente, pero las condiciones para que uno sea apto y dé buenos resultados son muy detalladas. En primer lugar, tenemos que saber la historia de esa persona, si es que no sufre algún tipo de patología, porque podría dar un resultado que no es conveniente al momento de la presentación. Por otro lado, también está la disposición de tiempo o la disposición de quien lo piensa comprar el producto, ya que si no está de manera presente, podremos hacer una simulación con el simulador, como se había estipulado al inicio. O en el mejor de los casos, una comparativa entre ambos casos, la simulación y el paciente. Ya. ¿Alguno de la clase está en desacuerdo con esta opinión o piensan que es correcta? Bien. A ver. Los ingenieros, ya creo que lo hemos dicho, ¿no? Los ingenieros biomédicos no vamos a trabajar con pacientes, en principio. Nuestra área de trabajo es la gestión, ¿no?, de las tecnologías, ¿no?, referentes a la medicina, ¿no?, o al área biológica. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver nosotros, ¿no? Los equipos médicos. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Perfecto. Entonces, nosotros no vemos, podemos observar los resultados porque tenemos ciertos conocimientos de anatomía, ¿no?, de fisiología, biología, ¿no?, bioquímica, ¿no? Sabemos mejor que otras áreas de la ingeniería cómo funciona el ser humano, ¿no? O sea, cuáles son sus características, qué señales pueden transducirse, ¿no?, como la del corazón, por ejemplo, que está en todo el cuerpo, ¿no? O las señales de electromiografía, ¿no?, que están en áreas específicas, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el trabajo de los equipamientos. Y en este caso particular, ¿no?, que estamos hablando de un electrocardiógrafo. Entonces,
cuál es el interés, ¿no? Por ejemplo, de un usuario, ¿no? Si un usuario es un cardiólogo, ¿no? Un cardiólogo ¿qué es lo que quiere de ese equipo, ¿no? Que me reproduzca, ¿no? Que me reproduzca fielmente la actividad eléctrica del corazón. O sea, que me reproduzca fielmente la actividad eléctrica del corazón. Entonces, ¿podrías retroceder donde se vea un electrocardiograma del paciente? Más atrás. Ya. En las comparaciones, según de ahí, ¿eh? Ya, ok. Ahí. Entonces, donde dice paciente, ¿qué es lo que quiere el médico, no? Quiere de que esa onda que se ve ahí sea el reflejo fiel de su actividad bioeléctrica del corazón del paciente. ¿No es cierto? Ok. ¿Y cómo nosotros como ingenieros biomédicos que desarrollamos un equipamiento vamos a darle esa certeza? Diseñando un equipo que registre fidedignamente la actividad eléctrica del corazón. Bien. Y en mi etapa de diseño, ¿qué hago yo? ¿No? Como diseñador. Tengo mi amplificador de instrumentación, ¿no? Tengo todos el diagrama de bloques del equipo, ¿no? Le doy su rango dinámico, ¿no? Hasta 2 voltios, hasta 5 milivoltios, ¿no? Rango dinámico, que pueda amplificar, ¿no? El filtrado, todo lo hago. ¿Ok? Y después, ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo? Tiene que ser con un patrón, ¿no? Con algo que esté definido. Así lo pruebo, con algo que esté definido. ¿Y qué va a hacer ese patrón que esté definido? Un simulador. Este simulador me da una onda estándar, ¿no? De representación, en el cual yo ¿qué puedo hacer? Puedo medir. La amplitud, selecciono amplitud 1 milivoltio y tengo 2 cuadrados, ¿no? Que me dan 1 milivoltio. Entonces, yo estoy ajustando, ¿no? A que cuando selecciono amplitud 1 milivoltio va a haber 2 cuadrados. Y cuando selecciono amplitud media, va a ser un cuadrado. Y si 2, van a ser 4 cuadrados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, necesito un patrón. Un patrón. Entonces, si ese patrón, que es el simulador, ¿no? Selecciono esa amplitud, entonces lo estoy calibrando a que me mida esas magnitudes, ¿no? Dentro de mi rango dinámico del diseño de mi instrumento. Pero la señal cardíaca es una señal continua, ¿no? Espontánea. ¿Y en qué está? Está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, la amplitud en el eje Y y la frecuencia en el eje X. Entonces, tengo que probar también la frecuencia. Entonces, yo le doy 60 hercios, 60 ciclos, latidos por minuto, ¿no? Y al final debo comprobar que me está marcando 60, ¿no? Si por A o B me da mayor o menor, tengo que ajustarlo, ¿no? En mi diseño, ¿no? Para que me dé esa característica. Entonces, lo ajusto, ¿no? En la amplitud y lo ajusto en la frecuencia. Pero un paciente no es un patrón, pues. Un paciente es un paciente, al cual tengo que medir cómo es su actividad bioeléctrica del corazón. Tengo que medirlo a él. Es el paciente que está bajo prueba. Pero el equipamiento del cual nosotros somos responsables, tanto del diseño como en la demostración de su uso, tenemos que mostrar, ¿no? Que ese equipo registra fielmente una amplitud definida que no lo va a dar un paciente, sino lo da el simulador, lo da un patrón, igual que la frecuencia. Daniel Fernández. Entonces,
Si yo voy a entregar un equipamiento como ingeniero, ¿qué tengo que usar? La tecnología. ¿Y cuál es la tecnología? El patrón. En este caso se llama simulador. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo cambiar la frecuencia, puedo cambiar la amplitud y en el registro se va a verificar. Entonces el médico no quiere que esté un paciente. El médico lo que requiere es que se le demuestre, ¿no?, que varía la amplitud y varía la frecuencia y ese equipo te registra esa variación. Bien, entonces estamos dándole un equipo confiable, ¿no?, demostrado con un simulador, ¿no?, que tiene que estar calibrado, sí, ¿no?, calibrado, para que se vean esos cambios. Bien. Entonces, si nosotros vamos, como hace 30 años, ¿no?, o 20 y tantos años, y se prueba con un paciente, no sería lo correcto, ¿no? Nosotros somos ingenieros. Tenemos que comprobar con medidas, ¿no?, basados en un patrón, que el instrumento llamado electrocardiógrafo responde a los cambios de amplitud y a los cambios de frecuencia. Ese equipo está listo para ser usado y la representación que el médico quiere va a ser registrada fidedignamente del paciente, ¿no? Y ahí el médico interpreta si tiene o no una patología, ¿no?, y está seguro. ¿Bien? Entonces, por favor, ese concepto de que tiene que ser una persona, un paciente, no es la correcta, ¿no? ¿Ya? Se puede demostrar de que sí funciona, ¿no?, pero al médico ya ese tipo de demostraciones ya no le sirven, ¿no?, sino que ya quieren ver con un simulador que varíe, ¿no? A un paciente no le podemos variar la amplitud de la medición cardíaca, tampoco la frecuencia, tampoco, ¿no? Ahora, si ese simulador tiene arritmias, yo le puedo demostrar al médico que, mire, esta arritmia también registra, ¿no? Le puedo colocar diferentes arritmias, pero eso no lo puede hacer un paciente, pues. Tiene que ser un simulador. Entonces, en el lado de ingeniería que ustedes se van a desempeñar, se requieren patrones, ¿no?, en este caso simuladores. Y si fuera un ventilador, ¿no?, ventilador pulmonar, necesitamos un analizador de ventilador, ¿no?, para poder comprobar que las mediciones o la selección de parámetros que hacemos con el equipamiento, ¿no?, registre también fehacientemente, ¿no? Y si fuera un oxímetro de pulso, ¿no?, lo probamos con un paciente, si el paciente tiene 80 de saturación de oxígeno, ¿qué estamos demostrando? No sabemos realmente. Necesitamos un patrón. Hay un patrón para eso, ¿no?, donde podemos cambiar el porcentaje de saturación, ¿no? 80, 85, 92, 95, ¿no? 100%, 98. Varío, ¿no? Y varía también la frecuencia, el pulso, ¿no? Varía el pulso. Pues no lo puedo hacer con un paciente, ¿no? El paciente no es un patrón, ¿no?, sino el paciente es el sujeto a prueba. No lo podemos tomar como un patrón. Entonces, el paciente electrónico, ese es el patrón. Y como ingenieros tenemos que hacer una demostración o una entrega de equipos o un diseño de equipos, ¿no?, basado en esa técnica, ¿no? Bien. No sé si fui claro, me dejé entender. Sí, profesor. Bien. Está bien la presentación, ¿eh? Con los cálculos, está bien, ¿no? Como biomédicos hay que colocarle esa información que se requiere, ¿no? Sobre todo para tener cierta certeza. De todas maneras, por ejemplo, yo como electrónico al comienzo, ¿no? Entonces, algo como para ser tipo paramédico en algún momento, ya el biomédico, ¿no? Pues yo era electrónico que estaba haciendo ahí y no tenía formación, ¿no? Entonces ya en la maestría, bueno, aprendí anatomía y algo de fisiología, ¿no? Bien, pero es una formación de posgrado, ¿no? No es una formación de pregrado como ustedes, ¿no?, que lo llevan en un ciclo regular y se aprende más, ¿no? Bien, entonces, tengan en cuenta ustedes que si no hay un paramédico, ustedes van a ser paramédicos, ¿no? Entonces, por eso que es importante que sepan, tengan ese concepto claro, ¿no? Bien, de que también la parte fisiológica en algún momento podría ser, ¿no? Pero nuestra tarea es de
hacer la gestión del el equipamiento médico, ¿no? La gestión de las tecnologías, ¿no? Y también en los diseños, y también en la entrega de equipos y en la solicitud del nuevo equipamiento, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahí un electrocardiógrafo de un solo canal, ¿no? Pero se compara con otra onda. ¿Y qué pasaría? ¿O qué pasa ahora, no? Hay de 12 canales, ¿no? Lo que cambia es de que la presentación, ¿no?, se hace en forma simultánea, ¿no? Y no se nota, ¿no? Porque la frecuencia, 150 Hz máximo, ¿no? Y un procesador, ¿cuánto funciona? ¿Cómo funciona en el pulso de reloj? 4 MHz, ¿no? A más. Entonces, muy fácilmente se ve el retardo, no se nota, ¿no? Entonces, el médico puede solicitar, ¿no?, que no requiere uno de un canal, ¿no?, sino que requiere de 12 canales, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que buscarle la mejor tecnología. ¿Bien? Puede ser algún tipo de equipamiento que algunas marcas tengan quizás sensores con Wi-Fi, ¿no? Ya no se utiliza cable, ¿no? En que eso está en desarrollo, ¿eh? O sea, dentro de poco ya no vamos a tener esos cables, vamos a tener sensores inteligentes, ¿no?, colocados en el cuerpo, y que probablemente sea, ¿cómo se llama?, una implementación mejor, y va a ser un mejor desarrollo, ¿no? Eso está viniendo poco a poco, ¿no? Bien. A ver, sería el tercer grupo. Sí, profesor, ahora presento pantalla. Ok. Bien, buenas noches, profesor y compañeros. Somos el grupo número 3. Vamos a presentar el primer laboratorio de EKG. Somos los que ven en pantalla, y ahora sí empezamos con el resumen. Con respecto a la primera experiencia que tuvimos en el laboratorio del curso, realizamos un electrocardiograma usando un electrocardiógrafo en el laboratorio, y además teniendo ya estos resultados e impresiones, podemos comparar las ondas del paciente con las ondas del simulador de modelo MS400 de la marca Comte. En ellos se obtuvieron los resultados esperados, ya que se realizó el procedimiento adecuado por parte de nuestro equipo, y además ello indicaría que se realizó de manera correcta la colocación de los electrodos y en las condiciones necesarias para realizar esa prueba. Además se presentaron también en el informe que vamos a emitir la medición de los intervalos y las ondas características de este EKG, así como también posteriormente se realizó un análisis de cada resultado obtenido con sus respectivas conclusiones. La primera parte corresponde a que se nos solicita, siguiente diapositiva, por favor, comparar la forma de onda de cada derivación obtenida con el paciente y la forma de onda obtenida con el paciente electrónico. Entonces vamos a proceder a explicar los resultados. Aquí podemos observar la simulación y el electrocardiograma que se le ha sacado al paciente. Entonces podemos mencionar que analizando la señal obtenida, en este caso ambas son de la derivación 2 y la 1, en primer lugar sobre la derivación 2, podemos comentar que en la simulación resulta un poco más limpia a diferencia de la obtenida en la del paciente real, la cual presenta la misma forma de onda con las mismas magnitudes en milivoltios, pero con una cierta cantidad de ruido en la señal. Se puede visualizar que para la primera derivación, en este caso la derivación 1, el ruido sí es menor a diferencia de la analizada en la derivación 2. Pese a ello, sí se llega a identificar cada onda de la señal, en este caso la P, la Q, la R, la S y la T, que posteriormente las vamos a ir analizando.
Bien, la siguiente interrogante nos menciona calcular la frecuencia cardíaca del paciente de acuerdo a las ondas impresas obtenidas en cada derivación. Primero mostramos toda la impresión del EKG obtenida de parte de nuestro compañero a quien se le realizó el EKG. Y bueno, vemos todas las derivaciones y a partir de esta podemos realizar un cálculo, entre comillas, al ojo de la frecuencia, ¿no? Aunque si bien es cierto, el propio EKG nos muestra un dato de la frecuencia. Pero bueno, en este caso aplicamos un método que se denomina 1500, ¿no? Bueno, en resumen, es hallar la frecuencia dividiendo 1500 entre la cantidad de cuadritos pequeños entre cada onda R, ¿no? Recordemos que la onda R es el pico de mayor amplitud y positivo, ¿no? En la señal de EKG. Y bueno, de acuerdo, en cada derivación se halló un número de cuadraditos y por lo tanto una frecuencia cardíaca aproximada, ¿no? Y bueno, a partir de esto se puede ir un promedio, que el cual es de 76.7, que se redondea a 77 latidos por minuto, ¿no? Que está bastante cercano al dato que nos otorga el EKG, ¿no? Bueno, nos otorga una frecuencia de 75 latidos por minuto. Continuando con la parte de la frecuencia cardíaca, en esa parte se refiere a lo que es al paciente simulado. Bueno, como mencionó de por sí, el EKG ya nos brinda una frecuencia ventricular, que en este caso es 60, pero también vamos a estudiarla teóricamente. Pues, siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a utilizar el mismo método, el método de 1500. Entonces, como tenemos, en este caso nuestro valor n va a ser 24 cuadritos entre cada onda. Y esto nos vamos a dar cuenta de que como es un paciente simulado, cada rango entre cada onda va a ser de 24 cuadritos. Y nuestra frecuencia va a ser igual en cada uno de los intervalos. Tanto en ABR, en el 2, en el 3 y en cada una de las derivaciones. Y la frecuencia que vamos a obtener va a ser de 62,5, que es cercano al valor que nos brinda el EKG. Entonces, pasando al siguiente punto, nos pide calcular la duración de los siguientes intervalos, que son PR, OPQ, QRS, ST y QT. Entonces, para el caso de la simulación o en el paciente electrónico, el intervalo PR medía 3 milímetros, que serían con una división de 25 milímetros por segundo. Entonces, esto se transformaría a 0,12 segundos. Igual el complejo QRS sería 3 milímetros, entonces también 0,12 segundos. El intervalo ST son 4 milímetros, entonces serían 0,16 segundos. El intervalo QT 10 milímetros, entonces 0,4 segundos. Y lo mismo se realiza para el alumno, que sería el paciente real. El intervalo PR medía también 3 milímetros, o sea, 0,12 segundos. Igual el QRS es 0,12 segundos. El intervalo ST medía 2 milímetros, o sea, 0,08 segundos. Y el intervalo QT 16 milímetros, es decir, 0,64 segundos. En el apartado número 5 nos pide que midamos las amplitudes de las ondas P, Q, R, S y T. Aquí podemos observar una imagen referencial donde podemos ver la posición exacta en donde están cada una de las ondas para poder reconocerlas en el electrocardiograma, en la derivación 2 que se ha obtenido de nuestro paciente, en este caso nuestro compañero. Entonces, podemos ver que la onda P, en el caso en el electrocardiograma de nuestro compañero, esta abarca 2.5, o sea, 2 cuadraditos y la mitad de uno de ellos, de divisiones pequeñas, y esto va a equivaler a 0.25 milivoltios. De igual manera, para la onda Q, esta solo abarca una división pequeña, lo que nos vendría a corresponder que esta abarca 0.10 milivoltios. En la onda R, 8.5 divisiones pequeñas, lo cual sería 0.85 milivoltios. La onda S, 1.5 divisiones pequeñas, lo cual es igual a 0.15 milivoltios. Y por último, la onda T, de 4 divisiones pequeñas, que esto equivale a 0.4 milivoltios.
Bien, ahora, bueno, como un pequeño resumen de la experiencia, mencionar más que nada que a partir del EKG que se realizó con el compañero, se obtuvo información bastante importante, ¿no? Como la frecuencia cardíaca, las amplitudes de las diversas ondas que corresponden a la señal de EKG y las implicaciones que éstas pueden poseer en cuanto a su amplitud y su morfología, ¿no? Ya que a partir del análisis de esta es que se puede derivar quizás o deducir algunas patologías o problemas cardíacos. Bueno, a partir de eso es que dedujimos que la condición cardíaca de nuestro compañero es correcta y adecuada. Y en cuanto a la experiencia en sí, se pudo aprender la colocación adecuada de los electrodos en un ECG, también sobre la importancia de la colocación del gel para una correcta adquisición de las señales cardíacas y sobre el uso del EKG en sí, ¿no? Del equipo de EKG y también del simulador. Claro, continuando con lo que es continuando con la exposición, nos solicitaron realizar un diagrama de bloques del simulador del paciente, de acuerdo al funcionamiento del simulador durante el laboratorio. Como sabemos, bueno, como se ve en imagen, este diagrama de bloques, todo lo que está entre verde es lo que sería el simulador, y el resto son el paciente y el EKG. Dentro del simulador vamos a tener una fuente, la memoria. Bueno, obviamente la fuente va a ser es la fuente de energía del simulador, la cual usualmente puede ser de 9 voltios en el caso de EKGs caseros, o varía dependiendo de cada marca. La memoria, este es el lugar donde se va a estar almacenando lo que son los datos del EKG. Necesitamos un microcontrolador, pero para poder controlar este microcontrolador vamos a necesitar un teclado que es el keyboard, donde vamos a poder realizar escoger los datos que necesitamos para el EKG. Y ese mismo también una pantalla LCD puede ser, o OLED, para poder visualizar los datos y si estamos colocando los datos adecuados de acuerdo a lo que requiramos. Y en caso del microcontrolador, va a hacer prácticamente la comunicación de todo el simulador del paciente. Realiza la comunicación y el control de los componentes eléctricos que posee el simulador y puede ajustar la señal que va a generar el ECG que se simule. Asimismo, necesitamos un generador de señales, el cual va a usar una señal digital analógica y un DMUX. Y además es necesario un sistema de atenuación. Ahora, este generador va a captar toda la información que está mandando el microcontrolador. Mediante un convertidor de señal digital analógica, lo va a pasar de señal digital a señal analógica. Lo cual va a ser decodificado por el NMUX y direccionará la información a los diferentes canales. Y eso es más que nada con la finalidad de poder obtener 12 derivaciones. Pero para poder obtener esas derivaciones, es requerido que pase por un sistema de atenuación. Por esto es que es tan importante el adicionarlo cuando se quiere cuando se tiene que trabajar con un simulador de ECG. Ya. La siguiente pregunta nos dice que de acuerdo a la experiencia prepare un diagrama de bloques del electrocardiógrafo. Entonces, tenemos el siguiente diagrama. Primero sería captar la señal, que se capta a través de los electrodos que se colocan como se muestran en la imagen. 2 en las piernas y 2 en los brazos y los otros 6 en el pecho. Entonces, los electrodos captan esa señal y luego se preamplifica, se amplifica y se filtra para eliminar las frecuencias que que puedan que puedan darle ruido a la señal original. Entonces, posteriormente se pasa a un conversor análogo digital para ser procesado o para mandarlo a la memoria que luego va a ser impresa en el caso que lo hicimos nosotros, que se imprime en un papel, o se puede mandar a un USB. Además, el equipo se conecta a una al toma corriente, a una fuente AC/DC y esta carga la batería para que funcione el dispositivo.
En este caso, como podemos saber, los EKG pueden presentar 3 y mayor cantidad, pero en este caso nos piden cómo plantearíamos un diagrama de bloques, uno de 3 canales. En este caso, podemos mencionar que primero se recibe la señal que va a venir del paciente mediante 3 electrodos, se conectan los cables y luego esta va a pasar a un transductor, lo cual va a tener un medio de protección. Posterior a ello se va a amplificar la señal y se va a filtrar y luego se va a tener una conversión. Posteriormente tendremos un procesamiento, en este caso también con un control, lo cual va a ser almacenado la señal en una memoria y luego el mismo EKG se puede pasar a imprimir o se puede guardar mediante una memoria de almacenamiento externa. Posteriormente, cómo se administra energía para el equipo es por una fuente AC/DC y una batería. Bien, también nos piden explicar sobre el funcionamiento del simulador empleado y sobre las ondas que este suministra. Para empezar, este simulador es de la marca Condec, es del modelo MS400. Es el que, bueno, el que empleamos en el laboratorio, ¿no? Es este que vemos en pantalla. Permite simular bastantes señales y parámetros, pero en resumen son estos, ¿no? Un ECG de 12 derivaciones, que, bueno, son las que se conectan donde, aquí en la parte lateral del simulador. También permite simular un ritmo sinusoidal normal, algunas ondas de prueba, simula la acción del marcapasos. También nos brinda la opción de simular 30 condiciones de arritmia, algunos tipos y frecuencias de respiración, temperatura, presión y aparte poder recibir información externa, ¿no? de un EKG para poder comparar las señales simuladas y las del EKG. Bueno, pasando más a los aspectos técnicos del equipo, posee 10 teclas numéricas y 7 teclas de función, ¿no? Estas siguen las normas AHA e IEC respecto a los colores. En cuanto a la alimentación, bueno, funciona con batería, pero si se desea se puede alimentar con una alimentación DC equivalente, ¿no? de 15 voltios y 1 amperio. En cuanto a la interfaz, posee 4 pantallas, una que es de Key, otra de Wave, otra de List y otra de Settings, ¿no? Y con cada una de estas se va a poder seleccionar el parámetro deseado y modificar las configuraciones, ¿no? de amplitud y todas las opciones que ya mencioné anteriormente. Y finalmente, para operar el equipo se sigue una secuencia general, ¿no? para todos los usos. Para empezar, obviamente se tiene que alimentar el equipo, luego se escribe el código de la función deseada, se ajustan las configuraciones del parámetro deseado. También se pueden cambiar las páginas de la interfaz, que son estas de aquí. En cada una hay diferentes configuraciones para la selección del parámetro. Como quinto paso, se observa la forma de onda. Y finalmente se puede usar data externa, ¿no? Pero eso es opcional, en caso se posea esa información externa. Bueno, en este caso también nos consultaron cómo sería un diagrama de bloques de un simulador de un ECG. Bueno, como se ve ahí, ese es el diagrama de bloques. En sí se pueden realizar diferentes diseños para lo que es un simulador de ECG. Porque se puede hacer uno casero o ver el manual de servicio de lo que son los diferentes ECG que podemos encontrar. Sin embargo, investigando, se puede decir de que todos estos cuadritos o estos bloques son los más necesarios para que funcione adecuadamente un ECG. En primer lugar, el circuito es alimentado por una fuente directa, lo que permite que el circuito se inicie y genere la frecuencia requerida. Este pasa por un oscilador y posteriormente el divisor de frecuencia divide la frecuencia producida por el oscilador y lo transfiere al contador por diferentes pines, los cuales tienen conexiones en serie y paralelo de condensadores y resistencias. Los ECG pueden generar y dar una señal normal del corazón y este mismo va a poder permitir colocar la máxima y la mínima señal del corazón. El resultado se va a tener va a pasar después por el convertidor de señales analógicas a digitales, pues pasaría por lo que es el microcontrolador
y y el resultado se visualizará en lo que es una pantalla LCD. Y la importancia es más que nada en el microcontrolador, porque este permite compilar el lenguaje de programación requerido. Se puede ser MATLAB o diferente, o BASIC, que es un lenguaje de programación que se puede utilizar. Más que nada para que para que puedas programar para que puedas adquirir y almacenar los datos necesarios, puestos en este simulador. Y también la señal va a ser amplificada por un amplificador operacional. Y como ya se mencionó, esto se va a mostrar en la pantalla LCD. Ya. El siguiente punto nos pide escanear la impresión de la señal de ECG del paciente electrónico y del alumno con las observaciones pertinentes. Entonces, a continuación se muestran las imágenes del ECG del paciente electrónico. Y como se puede observar, el ECG no presenta ruido. Sin embargo, la frecuencia cardíaca varía un poco en cada derivación, por lo que al final el electrocardiógrafo tomaría siguiente, por favor. Ajá, ahí está. Una frecuencia aproximada de 80 latidos por minuto, que es el que se colocó en el simulador para que nos dé ese electrocardiograma. Y luego se presenta el ECG del alumno. Y se puede observar que en este paciente sí se presenta un poco más de ruido, lo que puede deberse a que los electrodos, al entrar en contacto con la piel, se crea una especie de capacitancia que puede afectar las mediciones. Siguiente, por favor. Además, la frecuencia cardíaca varía también entre 75 y 80 latidos por minuto, y el dato tomado por el electrocardiógrafo es de 75 latidos por minuto al final. Siguiente, por favor. Bueno, y como punto siguiente serían las observaciones de laboratorio. Entonces, como primer punto tenemos que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de la experiencia se concluye que el ritmo cardíaco del paciente no siempre es constante, sino que tiene fluctuaciones en la frecuencia cardíaca en los electrocardiogramas presentados en el informe. Además, también existen diversos factores que pueden generar ruido que pueda afectar la señal original producida por los potenciales cardíacos, generando una señal que puede no llegar a ser muy confiable. Y bueno, por otro lado, si medimos los intervalos utilizando la escala de milímetro por segundo o de milivoltio por división, el error que se produce también puede aumentar por errores personales, ya que se está aproximando una señal a un número entero de milímetros. Bueno, ahora tocaría hablar sobre la arritmia, los tipos y clasificación. En este caso se podría decir que la arritmia es una alteración del ritmo normal del corazón o de la frecuencia cardíaca, la cual puede provocarse por distintos factores. Esto ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del corazón no funcionan adecuadamente. Entonces, podría decir que la señalización defectuosa hace que el corazón lata ni bien muy demasiado rápido, que vendría a conocerse como taquicardia, o muy lento, que viene a conocerse como bradicardia, o de forma irregular en sí. En este caso, siguiente diapositiva, porfa. Estas arritmias se pueden agrupar dependiendo la velocidad de la frecuencia cardíaca. La taquicardia viene a ser un latido rápido del corazón, como ya mencioné, y la frecuencia cardíaca en reposo es superior a los 100 latidos por minuto. En este caso se podría clasificar en fibrilación auricular, en aleteo auricular, en taquicardia supraventricular, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular.
En este caso, la fibrilación auricular vendría a ser la señalización caótica del corazón que provoca una frecuencia cardíaca rápida y descoordinada. El aleteo auricular es similar a la fibrilación auricular, pero los latidos del corazón están más organizados. En la taquicardia supraventricular, ese es un término muy amplio que va a incluir las arritmias que comienzan sobre las cavidades inferiores del corazón, es decir, los ventrículos. Tenemos también la fibrilación ventricular. Ese tipo de arritmias ocurre cuando las señales eléctricas caóticas y rápidas hacen que las cavidades inferiores del corazón también tiemblen en lugar de entrar en contacto de manera coordinada con el aspecto que bombea la sangre al resto del cuerpo. Y por último, la taquicardia ventricular, que esta es una frecuencia cardíaca muy rápida pero regular y comienza con señales eléctricas defectuosas en las cavidades inferiores del corazón. En este caso, siguiente diapositiva, porfa. La braquicardia, en este caso es el latido lento del corazón y la frecuencia cardíaca en reposo es inferior a los 60 latidos por minuto. Y podemos tener dos ejemplos de lo que viene a ser braquicardia. El síndrome del seno enfermo, que es que cuando no sinusal es responsable de establecer la frecuencia cardíaca, ese falla. Y tenemos el bloqueo de la conducción. Un bloqueo en estas vías eléctricas del corazón puede hacer que las señales desencadenen los latidos del corazón sean mucho más lentos y se lleguen a detener. Ok, la siguiente pregunta nos menciona investigar sobre el significado de la onda T invertida, la liberación del segmento ST y la depresión del segmento ST. Bueno, resumiendo esto un poco, en sí la onda T invertida presenta condiciones normales cuando es vertical en las derivaciones 1, 2, V2 y V6, perdón, de V2 a V6, y cuando es invertida en AVR, y aparte cuando es variable en 3, en AOL, en AOF y en V1. Pero también se puede dar el hallazgo de ondas T invertidas en estas condiciones, ¿no? Para empezar, es normal en niños. También se puede dar en condiciones cuando, como patrón de onda T juvenil persistente, las cuales se caracterizan por ser asimétricas, no poseen una amplitud tan grande, así que por eso se pueden diferenciar. También se presenta en condiciones de isquemia o infarto de miocardio, cuando se genera un bloqueo de rama de las DIs, en hipertrofia ventricular, en casos de miocardiopatía hipertrófica, también cuando se evidencia un caso de presión intracraneal elevada. Eso ya lo mencioné. Y bueno, el siguiente significado que se nos podía investigar era sobre la elevación del segmento ST, ¿no? También hay casos en los que esta puede ser normal, cuando va de una amplitud de 1 a 1.5 milímetros, ¿no? Con morfología ligeramente convexa. Sin embargo, una elevación del segmento ST puede representar una patología cuando es ocasionada por una cardiopatía isquémica. A partir de esta se pueden prevenir casos de infarto agudo de miocardio, ¿no? Y también puede deberse esta elevación del segmento ST, pero con menor probabilidad en los siguientes casos, ¿no? Los que se muestran en pantalla. Y también está el caso de la depresión del segmento ST. Vemos que es obviamente lo opuesto. En condiciones normales se puede dar por esfuerzo físico, ¿no? Sin embargo, en caso de patologías puede significar impregnación digitálica, hipopotasemia y lo demás, ¿no? Que observamos en pantalla. Ok, la tercera pregunta del cuestionario era la relación entre las diferentes ondas segmentos e intervalos registrados en el electrocardiograma con el sistema de conducción del corazón, el ciclo cardíaco. Ok, primeramente, como se ve en imagen, en un electrocardiógrafo normal se puede observar un complejo de QRS y 3 ondas, lo que son la P, la T, la U y 2 segmentos PR y ST. Y 3 intervalos, PR, QT y RR. Primeramente vamos a explicar lo que es el intervalo PR. Este se da el recorrido del estímulo a través del nodo aurículo ventricular y el sistema de conducción, en el cual se incluye las ejís, las ramas y las arborizaciones de Purkinje, hasta que el miocardio ventricular se comienza a despolarizar.
lo que se lo que se va a ver representado como la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular. Hablando de lo que es la onda P, esa es la primera onda del ciclo cardíaco que se produce por el paso del estímulo del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, provocando la despolarización de las ventrículas. En la primera parte se va a estar representando lo que es la despolarización de la aurícula derecha, en la parte final de la izquierda. Además es donde se produce la contracción de ambas aurículas y se inicia el llenado ventricular, lento, también conocido como diástasis. Y es en esta onda donde se está dando la sístole auricular. El segmento PR, este es el final de la onda P, al inicio del complejo QRS. No hay mucho de qué hablar de esta onda, solo lo que es eso, el segmento, bueno, este es el final de la onda P, hasta el inicio del complejo QRS. Ahora, hablando de lo que es el intervalo QT, que es donde se está, bueno, donde se va a ubicar lo que es el complejo QRS. Este representa la sístole eléctrica ventricular. En otras palabras, es el conjunto de la despolarización y repolarización de lo que son los ventrículos. Su duración depende de forma inversa a la frecuencia cardíaca. Entrando más a fondo en lo que es el complejo QRS antes mencionado, este es el conjunto de ondas que representa la despolarización de los ventrículos debido al paso del estímulo eléctrico del nodo auriculoventricular al sistema His-Purkinje. Además, en este se va a iniciar al final de lo que es la contracción auricular e inicia la contracción ventricular, por lo que se estaría aumentando la presión en los ventrículos. Entonces, cerrando lo que son las válvulas mitral y tricúspide. Y esto es lo que provoca lo que es el primer ruido cardíaco. Posteriormente, debido a lo que es la presión en los ventrículos, se va a tener que abrir lo que son las válvulas semilunares. El complejo QRS tiene su nombre debido a que está compuesta por 3 ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. La primera, que es la onda Q, es la primera onda de este complejo y es negativa. La segunda es la onda R, que es la primera onda positiva de este complejo y puede ser precedida de una onda negativa, o también como no puede ser precedida. Si en el complejo QRS hubiese otra onda positiva, se le va a llamar R'. Y la onda S, que es la tercera, es la onda negativa que aparece después de la onda R. Se puede relacionar continuamente las ondas obteniendo dos ondas, que es la onda QS y la onda QS, que se da cuando un complejo es completamente negativo, sin presencia de una onda positiva. Y suele ser de un signo de nedrosis. Y también la onda R' y S es cuando hay más de una onda R o más de una onda S. Después tenemos a lo que es el segmento ST. Esa proporción se va a extender desde el fin del complejo QRS o punto J hasta el inicio de la onda T. Este representa lo que es la repolarización ventricular y se corresponde a una fase de repolarización lenta. Su alteración es lo que nos permite diagnosticar diferentes síndromes coronarios. Después tenemos a lo que son la onda T, que esta representa la repolarización de los ventrículos y es donde se termina la fase de relajación isovolumétrica, junto después del cierre de las válvulas semilunares que se abrieron en lo que es que se abrieron anteriormente. Y en un ECG normal es positiva para todas las derivaciones, excepto la derivación VR. Y puede ser negativa en la derivación 3 para personas con sobrepeso. Y en la derivación 6 y en la derivación V4, en niños, jóvenes y mujeres. La onda U, esta es una onda pequeña y positiva que se logra ver al final del ECG. Se logran ver en las derivaciones precordiales y se ubica, como ya se mencionó, después de la onda T y antes de la onda P, que sería la onda P del siguiente ciclo. Su medida siempre va a ser menor a lo que es el 50% de la amplitud de la onda T. Y después tenemos el intervalo RR, que es la distancia entre dos ondas sucesivas. En el ritmo sinusal debe ser constante. Su duración dependerá de lo que es la frecuencia cardíaca. La siguiente diapositiva. Estas son las referencias bibliográficas que hemos empleado para realizar lo que es el informe. Muchas gracias. Ya, muy bien.
Bueno, bueno, ya son las 8 y tengo otra clase. Para la siguiente semana continuamos y queda pendiente las preguntas, ¿ya? A su exposición. Que también ha sido una buena exposición, ¿eh? ¿Ya? Tengo unas preguntas, pero ya se las haré la siguiente semana, ya el mismo viernes. Iniciamos entonces con las preguntas al grupo 3. ¿Ya? Y continuamos. Tengo clases de 8 a 10, así que no puedo continuar con las preguntas, ¿no? Entonces quedamos así hasta la siguiente semana. Ya continuamos con los otros grupos, ¿no? Iniciamos con las preguntas al grupo 3 y luego continuamos con nosotros, ¿no? Tratando de que ya se culmine la siguiente semana, ¿no? El día viernes. El jueves hacemos clase, ¿no? Mis jóvenes, hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.